Este video se trata de Siberia, la región más grande de Rusia y del mundo. Imagina un lugar donde el invierno dura 9 meses, donde hay ciudades tan frías que el simple hecho de respirar duele. Donde se esconden los secretos mejor guardados de la historia rusa. Nube con nieve, copo de nieve. Este no es el escenario de una película de supervivencia. Es la vida real en Siberia. Desde bosques infinitos que frenan el cambio climático, hasta trenes que recorren distancias lunares. Hoy descubriremos 10 datos alucinantes sobre el gigante helado que ni los rusos te cuentan. ¿Listo para el viaje? Empecemos. En el corazón de Siberia, en la República de Sajá, se encuentra Oymyakon, el lugar habitado más frío de la Tierra, donde las temperaturas han llegado a menos 71.2 grados, un récord registrado en 1924. Este pequeño pueblo, con apenas 500 habitantes, desafía las condiciones más extremas. Los autos deben permanecer encendidos todo el día para no congelarse, las tuberías se entierran profundamente para evitar que revienten, y hasta los lápices de tinta líquida dejan de funcionar. La vida aquí es una batalla constante contra el frío. Los niños solo dejan de ir a la escuela si el termómetro marca menos 52 grados o menos, los pescados se venden congelados en bloques de hielo como si fueran ladrillos, y respirar sin protección puede causar congelamiento instantáneo en los pulmones. Pero lo más sorprendente es que, a pesar de este infierno eterno, sus habitantes viven vidas normales, adaptados a un clima que para cualquier otro ser humano sería inhabitable. ¿El secreto? Una dieta rica en grasas animales, capas y más capas de ropa, y casas construidas sobre pilotes para evitar que el calor derrita el permafrost y las hunda. Si alguna vez te quejas del frío en invierno, recuerda que en Oymyakon hasta los relojes se congelan. La taiga siberiana es el bosque más grande del mundo, un gigante verde que cubre más de 5.7 millones de km², equivalente a casi toda Europa occidental junta. Este océano de árboles, compuesto principalmente por abetos, pinos y alerces, produce el 10% del oxígeno del planeta, y almacena más carbono que cualquier otro ecosistema terrestre, actuando como un freno natural contra el cambio climático. Pero lo más fascinante está bajo tierra. El permafrost, suelo permanentemente congelado, guarda secretos de la edad de hielo, como mamuts lanudos perfectamente conservados y bacterias prehistóricas que reviven al descongelarse. La biodiversidad aquí es única, desde linces siberianos hasta osos pardos que hibernan 7 meses al año, y aves migratorias que recorren 15.000 kilómetros para anidar en sus lagos. Sin embargo, este paraíso está en peligro. Cada año se pierden 4 millones de hectáreas por incendios forestales, muchos provocados por el dragonazo, un fenómeno donde el calor derrite cables eléctricos y genera chispas. Irónicamente, los árboles siberianos están migrando hacia el norte debido al calentamiento global, cambiando un ecosistema que ha permanecido estable durante milenios. Si la taiga desapareciera, no solo Rusia perdería su corazón verde, el mundo entero enfrentaría una crisis climática irreversible. Siberia es la caja fuerte de Rusia, escondiendo bajo su suelo el 40% de los recursos naturales del país. Esta región produce el 75% del petróleo ruso, el 80% de su carbón, y alberga yacimientos de diamantes tan ricos que en la mina Mirny, un cráter de 1.2 kilómetros de profundidad, se extrajeron gemas que financiaron la carrera espacial soviética. Pero no solo es petróleo y piedras preciosas, aquí está el mayor depósito de gas natural del mundo, Campo Yamburg, suficiente para abastecer a Europa por décadas, y metales raros como el paladio, usado en celulares, del que Siberia provee el 45% global. La minería es tan extrema que en Norilsk, la ciudad más al norte del planeta, los trabajadores excavan níquel a menos 50 grados mientras respiran el aire más contaminado de Rusia. Lo paradójico es que, pese a esta riqueza, muchos pueblos siberianos viven en pobreza, ya que las ganancias se concentran en Moscú. Además, el deshielo del permafrost está liberando metano, un gas 30 veces más contaminante que el CO2, creando un círculo vicioso. Mientras más se extrae, más se acelera el cambio climático que destruye la misma Siberia. Con sus 9.289 kilómetros de vías, el ferrocarril transiberiano no es solo el tren más largo del mundo, es un viaje épico que cruza 8 zonas horarias, y une Moscú con Vladivostok en 7 días de travesía. Pero lo más fascinante no es su longitud, sino su impacto histórico. Construido entre 1891 y 1916 bajo condiciones extremas, con presos y obreros muriendo de frío, esta megaobra fue la columna vertebral que unió a la Rusia zarista, y hoy mueve 30% de las exportaciones del país.
Para los viajeros, es una experiencia única, desde atravesar el lago Baikal, donde el tren rueda sobre hielo en invierno, hasta compartir vodka con locales en vagones que son un microcosmos de la cultura rusa. Datos curiosos, el tren tiene su propio museo rodante con salas de sauna, hay una ruta alternativa a China, el transmongoliano, y en 2002 un pasajero sobrevivió 12 días perdido en la taiga tras bajarse a estirar las piernas. Hoy, aunque existen vuelos rápidos, miles aún eligen esta aventura. Con 1.6 kilómetros de profundidad y 25 millones de años de antigüedad, el lago Baikal no solo es el más profundo y antiguo del mundo, sino un enigma viviente que alberga 2.500 especies únicas, como la nerpa, la única foca de agua dulce del planeta. Sus aguas cristalinas, tan transparentes que puedes ver hasta 40 metros de profundidad, contienen el 20% del agua dulce no congelada de la Tierra, suficiente para abastecer a la humanidad por 5 años. Pero lo más intrigante son sus fenómenos inexplicables. En invierno, el hielo forma colinas de hielo huecas que parecen ovnis, mientras que sus tormentas repentinas han inspirado leyendas sobre Buryat, un dragón que habita en el fondo. Científicos han descubierto aquí bacterias prehistóricas capaces de rejuvenecer células humanas, y cada primavera, el lago despierta con terremotos de hielo que suenan como truenos. Sin embargo, esta maravilla está amenazada. La contaminación de una fábrica de celulosa y el cambio climático están alterando su frágil ecosistema, poniendo en riesgo lo que los locales llaman el ojo azul de Siberia. Siberia es el cementerio de gigantes prehistóricos, donde el permafrost ha conservado mamuts lanudos con pelo, piel e incluso sangre líquida en sus venas después de 10.000 años. En 2010, el hallazgo de Yucca, un mamut bebé casi intacto, revolucionó la ciencia. Su ADN está tan bien preservado que algunos genetistas planean resucitar la especie mediante clonación. Pero los mamuts no son los únicos, se han encontrado rinocerontes lanudos, leones cavernarios y hasta cachorros de lobo del Pleistoceno, todos con tejidos blandos que permiten estudiar virus antiguos y el clima del pasado. El deshielo siberiano está acelerando estos descubrimientos, pero también genera polémica. Empresas como Colossal Biosciences ya compiten por patentar genes extintos, mientras comunidades locales como los yakutos ven en los mamuts un oro blanco. El marfil siberiano se vende 50,000 a peso el colmillo. Irónicamente, estos animales que murieron por un cambio climático ahora resurgen por otro, dejando una pregunta ética: ¿debemos jugar a ser dioses reviviendo especies que la Tierra extinguió? En las vastas extensiones de Siberia sobreviven 45 pueblos indígenas, cada uno con tradiciones que desafían la lógica moderna. Los nenets, nómadas del Ártico, migran con sus renos 1.0 kilómetros al año sobre hielo, guiados por una brújula ancestral que lee las estrellas y el viento. Los evenki, conocidos como los hombres ciervo, domestican alces para montarlos como caballos, y creen que los terremotos son causados por un mamut gigante que duerme bajo la tierra. Pero el caso más fascinante es el de los Aka, yakutos, quienes en -60 grados crían caballos siberianos que sobreviven al aire libre todo el invierno, y producen un kéfir probiótico que los científicos estudian por su resistencia a enfermedades. Estos pueblos poseen conocimientos únicos, desde chamanes que predicen tormentas meses antes, hasta técnicas para beber sangre de reno fresca como fuente de vitamina C. Hoy, su existencia pende de un hilo: el cambio climático derrite sus rutas migratorias, las petroleras invaden sus tierras y el 40% de sus lenguas están en peligro de desaparecer. Siberia no sería la misma sin sus primeros habitantes, quienes durante siglos han descifrado los secretos de vivir donde nadie más puede. Durante la Guerra Fría, Siberia se convirtió en el laboratorio oculto de la URSS. Aquí se construyó Dugway Proving Grounds, una ciudad subterránea donde se probaban armas biológicas, y el Polígono 700, un sitio donde experimentaban con rayos de energía dirigida capaces de derribar aviones. Pero el proyecto más siniestro fue Tajga-2. En 1971, científicos soviéticos detonaron 3 bombas nucleares bajo el permafrost para crear depósitos de gas artificiales. Y lograron solo cráteres radiactivos. Hoy, ciudades como Norilsk, donde nieva negro por la contaminación, y Seltye-Vody, pueblo fantasma de mineros de uranio, siguen siendo zonas restringidas. Lo más inquietante, en 2012, satélites descubrieron Echo 3, una base abandonada con torres de 200 metros de altura que algunos vinculan a experimentos con control climático. Siberia guarda más secretos que la KGB, desde túneles que conectan con búnkers de élite hasta laboratorios donde, según denuncias, se desarrolló el virus siberiano durante la pandemia.
¿Qué más esconden estos territorios prohibidos? La respuesta podría estar bajo el hielo. O en los archivos que Moscú nunca dejará ver. Siberia no es solo grande, es descomunal. Con 13.1 millones de kilómetros cuadrados, es más extensa que Canadá, India y la Unión Europea juntas, o 412 veces Bélgica. Si fuera un país independiente, sería el más grande del mundo, superando incluso a Rusia europea. Pero lo alucinante está en los detalles. Aquí caben todos los países de Sudamérica, y aún sobraría espacio para meter 2 Españas adicionales. Su superficie es tan vasta que, el sol puede salir en Vladivostok mientras anochece en los Urales, 9 horas de diferencia dentro de la misma región. Tiene 100.000 ríos, pero el Lena es tan ancho que en verano parece un mar, 20 kilómetros de orilla a orilla. El 90% de su territorio está deshabitado. Hay zonas donde puedes caminar 1.0 kilómetros sin encontrar un alma. Y el dato más surrealista, debido a su tamaño, Siberia tiene su propio mar interior, el lago Baikal, y su propio desierto, las dunas de Chara, rodeadas de nieve. Es como un planeta dentro del nuestro. Siberia es la gran incógnita climática de la humanidad. Su permafrost almacena 1.7 billones de toneladas de CO2, el doble que toda la atmósfera, pero al derretirse, podría liberar virus prehistóricos y metano masivo, acelerando el calentamiento global en un efecto dominó irreversible. Sin embargo, también es la solución. Sus bosques absorben el 10% del carbono mundial anual, y su territorio es clave para la futura ruta ártica, que acortaría el comercio global en un 40% cuando el hielo se derrita. Aquí yace el 20% del agua dulce no congelada del planeta. Solo el Baikal, y sus tierras raras, como el paladio, son vitales para celulares y energías verdes. El dilema es brutal. Si Rusia explota sus recursos, salvará economías pero destruirá ecosistemas. Si los protege, el mundo ganará tiempo contra el cambio climático. Siberia ya no es solo tierra de osos y exiliados, es el tablero geopolítico del siglo XXI, donde se jugará la supervivencia ecológica y el poder de las superpotencias. Siberia no es solo hielo y misterio. Es un gigante dormido que está cambiando el mundo. Desde sus secretos nucleares hasta el ADN de mamuts que podría reescribir la ciencia, esta tierra esconde las piezas de un rompecabezas global. La pregunta es, ¿qué hará la humanidad con ellas? Si te sorprendió descubrir que aquí se esconde desde el futuro del clima hasta el tren más largo del planeta, dale like, comparte el video con algún aventurero. Y suscríbete. Porque en el próximo viaje exploraremos los lugares más prohibidos de Rusia. Y créeme, hay cosas que ni Hollywood se atrevería a imaginar. Hasta la próxima, valientes. Si te gustó el video, dale like, comenta y suscríbete para más videos sobre la Rusia hermosa.